Hola a todos. En este video estaremos hablando acerca de los síndromes clínicos de la semiología del sistema respiratorio. En un video anterior estuvimos hablando acerca de cómo se realizaban las maniobras básicas de semiología en lo que respecta al sistema respiratorio, y ahora vamos a hablar un poco de los síndromes que afectan al sistema respiratorio, cómo llegar al diagnóstico, de qué forma clínica y cuáles serían las maniobras que también se pueden realizar para llegar a un diagnóstico presuntivo acerca de las enfermedades respiratorias. Bueno, obviamente, en primer lugar, siempre está el interrogatorio, es decir, un buen interrogatorio, preguntando sobre todos los antecedentes laborales, porque hay enfermedades que se dan por acumulación de diversas sustancias que afectan al pulmón. También es importante los antecedentes personales, si ya hay alguna historia de alguna enfermedad respiratoria que afectó a este paciente anteriormente. Y también los antecedentes familiares siempre es importante preguntar para saber si hay algún componente genético. Tenemos algunas enfermedades importantes, ¿verdad? Que tenemos que ir diagnosticándolo por medio de algoritmos, ¿verdad? Y de lo que vamos a ir hablando es básicamente del síndrome de condensación. Condensación es acúmulo de algo. Y vamos a ver enseguida que el síndrome de condensación es uno de los síndromes más frecuentes a nivel respiratorio. Uno de los ejemplos es la neumonía. Cuando vemos también colapso pulmonar, eso es lo que se llama atelectasia, el acúmulo de líquido, en ese caso va a llamarse derrame pleural, o bien si se acumula aire. Aire, por supuesto, no aire de oxígeno, sino que aire atmosférico que se acumula a nivel pulmonar. Eso es lo que se llama neumotórax. Y bueno, también estaremos hablando un poco acerca de las maniobras diagnósticas de las enfermedades obstructivas, como por ejemplo el enfisema, la bronquitis crónica y el asma, que conforman lo que se llama la entidad llamada enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, ¿verdad? También otras patologías obstructivas como la bronquitis aguda, la bronquiolitis también. Bueno, en primer lugar tenemos el síndrome de condensación. Condensar es acumular algo. Y bueno, básicamente aquí la enfermedad o la patología representante de esta es la neumonía, aunque tenemos varias enfermedades más que lo producen. Ahí justamente tenemos en primer lugar la neumonía, ya sea bacteriana, viral, por el germen que sea. Pero además de esto, básicamente tenemos otras patologías que lo pueden generar también. Los tumores pulmonares, los carcinomas sobre todo, los epiteliales o los alveolares, sobre todo el adenocarcinoma de pulmón o el carcinoma epitelial, ¿verdad? Epidermoide, pueden generar también un síndrome parecido a la neumonía llamado de condensación. Básicamente lo que hace es densificar, aumenta la densidad del parénquima pulmonar y bueno, básicamente en este caso hay algo que se acumula a nivel de los pulmones, que básicamente lo que hace es desplazar o reemplazar a ese aire que vemos o que tendremos que tener aquí en los pulmones. Aquí vemos un proceso denso, esto puede ser una masa, acumulación de algo, ¿verdad? Esto entonces es una condensación. Puede ser debido a neumonía, ¿verdad? Como se da en este caso, puede ser debido a tumores, ¿verdad? Obviamente esto no se va a poder saber así a simple vista si es un tumor, si es líquido, ¿verdad? Pero nos orienta que hay una condensación. Puede ser debido también a un infarto pulmonar o una necrosis, ¿verdad? Del pulmón debido a una hipoxia. Puede ser debido también a la fibrosis pulmonar. Hay una fibrosis llamada fibrosis quística que justamente produce un recambio del tejido, un recambio del epitelio de los pulmones. Y bueno, cualquier acúmulo, cualquier acumulación de algo, cualquier objeto o eh, eh, cualquier acúmulo de líquido o de masa densa va a generar básicamente este síndrome de condensación. Por ejemplo, cualquier tumor, cualquier quiste, la hidatidosis, el acceso también pulmonar puede generar este síndrome de condensación.
Y bueno, en primer lugar, ¿qué es lo que el paciente presenta como signos y síntomas? El síntoma más frecuente del cual el paciente se queja en un síndrome de condensación es la disnea, aunque tampoco podemos dejar de mencionar que el dolor torácico está presente en la mayoría de los pacientes, aunque hay pacientes que no presentan dolor torácico, sobre todo en pacientes con fibrosis, por ejemplo, ¿verdad? Eh, Pueden tener también fiebre, aunque esto tampoco se da en todos los pacientes, pero sí en la mayoría de los pacientes. Decaimiento decaimiento general, decaimiento del estado general, llamado astenia, algo muy frecuente que puede haber sobre todo en pacientes con infarto pulmonar o bien con carcinoma, es la presencia de tos con sangre. A eso nosotros le llamamos hemoptisis, ¿verdad? O sea, la tos puede ser seca, puede ser productiva, es decir, con catarro, con expectoración, o bien la tos puede acompañarse de sangre. En ese caso, en la presencia de hemoptisis, generalmente tenemos que pensar en un proceso maligno, en un proceso cancerígeno, o bien podemos pensar en, una, en un infarto pulmonar, o bien podemos pensar en una patología que produce cavernas, me refiero a la tuberculosis. Y bueno, hay veces que este síndrome de condensación no produce síntomas, pero generalmente puede producir cualquiera de estos síntomas que estamos viendo en pantalla. Al examen físico, teniendo nuestro orden de verdad de inspección, palpación, percusión, auscultación, a la inspección nosotros vamos a encontrar una respiración superficial cortita, ¿verdad? El paciente respira cortamente. Respiración superficial me refiero a que no hace demasiada profundidad para respirar. Obviamente el paciente va a al tener dificultad respiratoria va a estar taquineico, ¿verdad? Va a tener una frecuencia respiratoria alta. Inclusive va a tener esfuerzo para respirar, eso es lo que se va a poder observar por medio del tiraje, ¿verdad? El tiraje es sencillamente la visualización de los músculos accesorios de la respiración. Vamos a ver tiraje sobre todo intercostal. Sudoración, si es que hay fiebre, el paciente obviamente por la dificultad respiratoria, por la falta de oxígeno, puede presentar cianosis, es decir, coloración azulada o violácea de la piel. Eh, por el problema de condensación va a tener un colapso pulmonar, es decir, los movimientos van a estar disminuidos, el pulmón no se va a poder expandir bien y obviamente eso va a afectar a la expansión torácica que va a estar disminuida. También el diafragma va a estar disminuido, no va a poder ni subir ni bajar con tanta amplitud y obviamente eso va a generar que el tórax se vaya retrayendo con el pasar de los años. A la palpación el paciente generalmente, no en todos los casos, pero generalmente está febril, sobre todo en procesos infecciosos como la neumonía. La neumonía, básicamente, uno de sus síntomas, o de sus signos en este caso, es la fiebre. Generalmente se suele dar fiebre en la mayoría de los casos de neumonía, sobre todo lo que se debe a etiología bacteriana, ¿verdad? O sea, piel caliente, fiebre, puede haber sudoración, escalofríos también. Dolor a la compresión, eso es muy importante, sobre todo en los procesos neumónicos, ¿verdad? Como en la neumonía, hay dolor a la palpación torácica, o ya dijimos que no se va a poder expandir bien el tórax, y por la condensación misma, la condensación pues lo que hace es como, como una amplificación del sonido. Entonces, esa amplificación del sonido va a hacer que básicamente a la palpación nosotros podamos percibir que hay un aumento de las vibraciones vocales. Ahora, la percusión, como es algo que ocupa y que reemplaza al aire pulmonar, vamos a encontrar matidez. Obviamente hay que evaluar los límites de esa matidez, la forma de la matidez, y también, por supuesto, vamos a encontrar matidez a nivel de la columna vertebral. La columna vertebral es sonora, es hipersonora, y generalmente en estos casos esa hipersonoridad se pierde, ¿verdad? Si percutimos la columna vertebral, vamos a encontrar justamente matidez ahí, sobre la columna vertebral. Y si es que hay, digamos, lesiones pequeñas, esta matidez se puede convertir en submatidez, aunque esto no es frecuente. Depende mucho de
de la etiología, ¿verdad? Y depende mucho del tiempo en el cual está el proceso, ya sea infeccioso, tumoral, ¿verdad? Depende mucho del tiempo de la patología. Hay muchas veces que entre ese síndrome de condensación está un tejido, un tejido sano entre medio, ¿verdad? Entonces, esa interposición de tejido pulmonar sano hace que esta matidez no se sienta tanto y se convierta en submatidez. Y a la ocultación, bueno, como vemos, en el síndrome de condensación, vemos algo que está obstruyendo, digamos, o que está ocupando el lugar del aire alveolar. Obviamente el murmullo vesicular no se va a percibir, y eso es lo que nos explica los libros, que hay ausencia de murmullo vesicular. Y aquí hay algo muy importante. Si bien hay ausencia del murmullo vesicular, podemos tener soplo, ya sea tubárico o bien el soplo brónquico, ¿verdad? En el cual se amplifica, digamos, la voz. Podemos tener también estertores crepitantes debido a lesiones de los bronquios pequeños, de los bronquiolos. Y a la ocultación de la voz vamos a tener tres factores o tres parámetros semiológicos, tres signos semiológicos y diagnósticos que yo ya hablé en otra unidad anterior, en un video anterior. La broncofonía, que es el aumento de la intensidad de la voz. La pectoriloquia, y la pectoriloquia áfona es sencillamente la percepción de lo que el paciente dice en forma articulada, y también la áfona es sobre todo en forma susurrante, ¿verdad? Es decir, el paciente habla y se escucha como un susurro, ¿verdad? Y se puede percibir en forma clara lo que el paciente dice, ¿verdad? Que generalmente no debería ser así. Bueno, en la radiografía básicamente vamos a encontrar un área, un velamiento, un área velado, se llama también esto en vidrio esmerilado, en la cual vamos a percibir como una masa o un lugar radio opaco, como estamos viendo aquí. Recordemos que en radiografía o en radiología lo opaco se menciona a lo claro, ¿verdad? Lo contrario a lo que uno pensaría, ¿verdad? Lo opaco es lo claro y lo oscuro es lo radiolúcido, ¿verdad? El pulmón sabemos que por la presencia de aire debería ser radiolúcido. Aquí vemos el pulmón izquierdo, radiolúcido. Normalmente está el pulmón izquierdo, la silueta cardíaca, el botón aórtico, ¿verdad? Y aquí vemos el pulmón derecho, en la cual vemos un área de condensación, un área de velamiento. Aquí vemos lo mismo, aquí está totalmente velado este pulmón derecho, sobre todo en bases pulmonares. La atelectasia es sencillamente el colapso pulmonar. Cuando un pulmón o uno de los dos pulmones, generalmente es unilateral, se colapsa y obviamente disminuye su volumen, una reducción volumétrica, sencillamente debido a que hay una reabsorción de este aire alveolar. ¿Y por qué se da esto? Se da debido a un trastorno obstructivo, cualquier tipo de obstrucción. Es decir, esto puede ser una consecuencia de alguna enfermedad obstructiva, del asma, de la bronquitis, inclusive el enfisema, ¿verdad? El enfisema también, si bien es una enfermedad crónica, no es tan obstructiva, es más bien restrictiva, pero cualquier patología que presente, digamos, obstrucción de algún bronquio o de las vías aéreas en general, puede generar como consecuencia una atelectasia, ¿verdad? Otra razón por la cual se puede dar una atelectasia es debido a la pérdida del agente tensoactivo, es decir, del surfactante, ¿verdad? Que es producido por los neumocitos de tipo 2. Recordemos que dentro de los alveolos tenemos dos tipos de neumocitos. El de tipo 1 es el que forma la pared del alveolo, que está en mayor abundancia. Y en menor abundancia tenemos los neumocitos de tipo 2, que son los que básicamente producen el surfactante. Muchos pacientes prematuros pueden nacer con una disminución o digamos la nulidad o la ausencia, ¿verdad?, del surfactante. Eso se llama enfermedad de la membrana hialina. Y bueno, menos mal se puede hacer el tratamiento por medio de la maduración pulmonar con corticoides, ¿verdad?, como por ejemplo la betametasona y la dexametasona, ¿verdad? Pero también esto se puede dar después
después de nacer, ¿verdad? En la adultez, en la juventud, en la ancianidad, ni qué decir, ¿verdad? Se puede perder también el surfactante y eso produce un colapso. Los pulmones se expanden y no se pueden retraer más, o bien se retraen y ya no se pueden expandir más, ¿verdad? Entonces, básicamente se colapsa todo el pulmón en el cual el aire ha sido desplazado o ha sido reabsorbido. Aquí vemos el pulmón derecho, aparentemente está todo bien. El pulmón izquierdo quedó nada más esta parte, quedó de pulmón. Todo esto ha sido colapsado. Como si fuera que se retrae el pulmón. Es como si fuera cuando ponemos una ropa, lavamos mucho una ropa, ¿verdad? Y la ropa se encoge, ¿verdad? Por el lavado continuo, ¿verdad? Por así mismo, es como un encogimiento de los pulmones. Bueno, ya dijimos la causa. La causa generalmente es por un trastorno obstructivo, inclusive puede ser por cualquier cuerpo extraño. Se han visto casos de pacientes, sobre todo niños, que tragan alguna moneda o tragan algo, algún cuerpo extraño, y eso produce o puede producir un síndrome de condensación o puede producir una atelectasia, ¿verdad? Obviamente cualquier patología que genere una obstrucción, esto puede ser un coágulo, una trombosis pulmonar o un tromboembolismo pulmonar, se puede generar una atelectasia. Pacientes que tienen generalmente problemas de circulación pueden tener una trombosis o un embolismo a nivel pulmonar, entonces hay que tener en cuenta eso. Hay que estar alerta con ese tipo de pacientes para que se puedan hacer su tratamiento anticoagulante y evitar que se pueda llegar a una atelectasia. Los tumores también, los tumores sobre todo no del parénquima, los tumores que afectan a los bronquios y a los bronquiolos pueden generar una atelectasia en el cual se puede, digamos, se puede desviar la tráquea, se puede desplazar la tráquea. Y bueno, las metástasis también, de cualquier tumor, o sea, de cualquier, de tumores originados de cualquier parte del cuerpo, ¿verdad? Pueden haber también debido a cicatrices que dejan los procesos infecciosos en los bronquios. Cualquier agrandamiento de ganglios, ¿verdad? Las adenopatías también pueden generar esto. Y en menor frecuencia, los trastornos que afectan a los vasos sanguíneos en los cuales se dilatan estos, ¿verdad? Es decir, me refiero a los aneurismas. Una de las causas que hemos mencionado es la pérdida de surfactante, ¿verdad? Ese líquido que lubrica y que permite sencillamente la expansión y la retracción pulmonar se pierde, entonces eso genera un colapso pulmonar. También puede ser debido a un derrame pleural. Un derrame pleural puede generar una atelectasia, también el acúmulo de aire, el neumotórax, ¿verdad? Y cualquier tratamiento en la cual se intervenga sobre el tórax también puede generar una atelectasia. ¿Qué es lo que vamos a percibir ante el examen físico? En primer lugar, tenemos que saber que estos pacientes pueden tener tos seca generalmente, aunque pueden tener eventualmente tos productiva, pero la mayoría de los pacientes presentan tos seca, disnea, ¿verdad? Dificultad respiratoria, que puede ser progresiva. El dolor torácico está presente en la mayoría de los pacientes. Ya dijimos, ¿verdad? La tos puede ser productiva y hay un porcentaje de pacientes que pueden no presentar ninguno de estos síntomas. Esto es ante el interrogatorio. Ahora vamos a ver qué se ve al examen físico. En la inspección, obviamente, porque hay un colapso pulmonar, porque disminuye el pulmón, el tejido parenquimatoso pulmonar, sencillamente disminuye a un muñón, o sea, de todo lo que es el pulmón, se forma un muñón nada más, queda nada más un muñón de pulmón. Entonces, obviamente, la movilidad del tórax va a estar disminuida. El paciente va a tener una respiración corta, no va a poder respirar profundamente. O sea, no le pidamos al paciente que respire profundamente porque no lo va a poder hacer, no puede mover, no puede expandir los pulmones. Va a tener retracción torácica debido a eso, debido a que no puede expandir sus pulmones. Obviamente es clarísimo que vamos a encontrar tiraje, eso es categórico, no podemos ni dudar de eso, ¿verdad? Que va a haber tiraje, no solamente tiraje intercostal, sino que tiraje yugular también. A consecuencia de esto también vamos a tener frecuencia alta. El paciente va a estar taquipneico, respiración superficial es porque sencillamente el paciente no puede generar expansión torácica.
Inclusive estos pacientes pueden estar cianóticos a la inspección. A la palpación, obviamente, al haber disminución del parénquima pulmonar, vamos a encontrar disminución de las vibraciones vocales o sencillamente abolición, ¿verdad? No hay ninguna vibración vocal. Y bueno, ya explicamos que al palpar también los pulmones no se van a, vamos a sentir que los pulmones del paciente no pueden expandirse. A la percusión vamos a encontrar también, igual que la anterior, vamos a encontrar los mismos datos evaluados en el síndrome de condensación. Vamos a encontrar también matidez también en la columna vertebral y submatidez en caso de que haya lesiones localizadas pequeñas y por supuesto si hay también tejido pulmonar interpuesto. A la auscultación, algo muy importante que lo diferencia a esta patología del síndrome de condensación. Aquí no vamos a encontrar ni broncofonía, ni pectoriloquia áfona, que sí encontramos en lo que vivimos recién, que era el síndrome de condensación. Y obviamente, pues es de esperar que al no haber tejido pulmonar, al estar colapsado, esto no vamos a encontrar, ¿verdad? No vamos a querer encontrar murmullo vesicular porque no lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar totalmente una ausencia de murmullo vesicular en el pulmón afectado. El otro sí puede estar normal. Y obviamente vamos a tener también estertores, ruidos agregados. Aquí vemos sencillamente la radiografía en la cual vemos lo que ya vimos anteriormente, ¿verdad? La telectasia. Aquí vemos una telectasia total, esto es una telectasia parcial. Aquí vemos, esto es radiografía, aquí vemos una tomografía en la cual vemos que hay una retracción pulmonar hacia uno de los lados. Y aquí vemos el otro que está normal prácticamente. Y algo muy importante, el desplazamiento de la tráquea. Acá también vemos, la tráquea está inclinado, acá también se ve que está inclinada la tráquea, está desplazada la tráquea digo bien, eso es un signo muy importante en lo que es la imagen radiográfica, imagenológica de lo que es la atelectasia. Y por supuesto, una retracción también del pulmón y un desplazamiento de la cisura que divide los pulmones. El síndrome de derrame pleural, que comparte algunas cosas con lo que vimos recién, es también un acúmulo, pero en este caso de líquido pleural. El líquido pleural, recordemos que es producido por el espacio virtual que se encuentra entre las hojas parietal y visceral de la membrana pleural, o sea, de la pleura. Y también tiene una función, el líquido pleural tiene una función también importante porque es lubricante, ¿verdad? Es lubricante de los pulmones, pero por alguna razón se puede acumular esto en la cavidad pleural y bueno, generar lo que se llama el síndrome de derrame pleural. Hay muchísimas causas que generan derrame pleural y también este líquido pleural se puede dividir en transudado o exudado, dependiendo de cuál sea la causa, porque hay causas que producen un derrame pleural de tipo exudado y hay causas que producen un derrame pleural de tipo transudado. Vamos a ver enseguida eso. Eso se puede evaluar por unos criterios llamados criterios de Leigh, que yo expliqué en otro video, ¿verdad? Entonces, pueden ir a uno de mis videos que justamente expliqué hace poco, cuáles eran los criterios de Leigh, y eso es lo que nos permite saber si este líquido pleural es un exudado o es un transudado, y dependiendo de eso podemos apuntar a cuál sería la causa aparente, la etiología probable de este derrame pleural, porque un derrame pleural puede ser por muchísimas cosas, ¿verdad? Lo importante es llegar al diagnóstico. Bueno, ya dijimos que es acumulación de líquido en la cavidad pleural. Generalmente un derrame pleural típico, normal, promedio, es de 300 a 500 ml en promedio, pero generalmente esto puede ser mucho más, ¿verdad? Pueden ser litros y litros de acumulación de derrame pleural. Generalmente el derrame pleural suele acumularse en las bases, como estamos viendo aquí, y que forman justamente una curva llamada línea de Damaso, que vamos a hablar enseguida de eso. Pero esto puede extenderse mucho más ahí, mucho más allá de la línea y ocupar todo el pulmón. Pues el derrame pleural puede ser unilateral o puede ser bilateral. Generalmente la congestión cardíaca, o decir, una cardiopatía congestiva puede generar que sea bilateral
pero en muchos casos este derrame pleural puede afectar a solamente un pulmón. Bueno, y esto ya dijimos, ¿verdad? Puede ser transudado o exudado dependiendo del foco etiológico, es decir, dependiendo de la causa que lo produce. Aquí tenemos las causas, que dijimos que son varias, son muchas, ¿verdad? Las causas que producen generalmente un derrame pleural de tipo transudado son problemas proteicos, ¿verdad? Por ejemplo, una disminución de la albuminemia puede generar un transudado, una cirrosis hepática también y lo que ya he dicho recién, una insuficiencia cardíaca, sobre todo cuando es congestiva, puede generar un transudado que en este caso generalmente es bilateral. Son pocas causas de transudado. La mayoría de las causas son que corresponden a exudado, a un derrame pleural de tipo exudado. Y ahí tenemos causas, varias causas, sobre todo infecciosas como la neumonía, la blastomicosis, la coccidiomicosis, ¿verdad? Que son enfermedades infecciosas, la tuberculosis también, la histoplasmosis, que es producido por el histoplasma capsulatum, la criptococosis también, ¿verdad? Enfermedades micóticas, enfermedades inmunológicas como por ejemplo la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico que vemos aquí. También puede deberse esto a un tromboembolismo pulmonar que ya hemos hablado recién, ¿verdad? Cuando mencionamos que esto también puede generar una atelectasia, pero también puede generar un derrame pleural. Pancreatitis, simplemente cuando esto se cronifica. Una pancreatitis crónica puede generar un derrame pleural. Los tumores también, ¿verdad? Los tumores pueden generar derrames pleurales malignos que generalmente son muy abundantes, son bastante grandes estos derrames y son derrames sanguinolentos, pero generalmente suelen ser unilateral. Las cirugías cardíacas también podrían generar en menos frecuencia derrame pleural. Algo que es muy frecuente es el traumatismo. Cualquier traumatismo de tórax, sobre todo que pueda ser contusivo o penetrante, puede generar también un derrame pleural. Y en menor frecuencia la administración de por ejemplo, este es un fármaco antituberculoso, ¿verdad? La hidralacina también, si son fármacos que pueden generar básicamente exudado también. Y en forma iatrogénica, es decir, iatrogénica me refiero en forma accidental, por mecanismos terapéuticos, se puede generar también el derrame pleural debido a la instalación de una vía venosa central, ¿verdad? O la sonda nasogástrica. Esto generalmente no es muy frecuente, pero también puede generar derrame pleural o bien puede generar un neumotórax, que es lo que enseguida vamos a hablar de eso. ¿Qué es lo que vamos a encontrar básicamente en el interrogatorio en el paciente? El paciente tiene tos seca, que es persistente, ¿verdad? Que dura, que es progresiva, que puede ser seca y que puede progresar inclusive a tos productiva o con expectoración. Algo muy importante, obviamente el paciente va a estar disneico y conforme vaya creciendo el derrame pleural, el paciente va a tener más dificultad respiratoria. Es decir, la disnea está en relación a la cantidad de derrame, la cantidad de líquido. Cuanto más derrame, pues más disnea. El paciente inclusive puede tener disnea en reposo. También se da en los estadios iniciales, hay un proceso pleurítico, es decir, hay un dolor llamado pleurítico, que sencillamente es el dolor que se exacerba o que produce con la respiración. O sea, el paciente respira y ahí le duele, le clava la parte lateral del tórax. Entonces el paciente trata de no respirar, ¿verdad? Pero no puede dejar de respirar porque justamente tiene dificultad respiratoria. Y algo muy importante, la dificultad respiratoria que se da hacia el cambio de posición lateral. Es decir, cuando el paciente se acuesta hacia un lado, ahí empieza a tener dificultad respiratoria. Cambia de posición, se acuesta hacia el otro lado y deja de tener esa dificultad respiratoria. Dificultad respiratoria lateral que se da con el cambio de posición lateral, ¿verdad? Por ejemplo, un paciente se acuesta sobre su izquierda y empieza a tener dificultad respiratoria. Cambia de posición, se acuesta hacia la derecha y ahí deja de tener dificultad respiratoria, ¿verdad? Sobre todo esto se da cuando hay derrame pleural
unilateral. Aquí vemos el derrame pleural. Esto es lo más normal, vamos a decir, que sea un derrame pequeño, ¿verdad? Pero esto puede ser mucho más grande también. Aquí vemos el derrame pleural y aquí vemos lo que vamos a hablar enseguida, que es la curva Damoiseau-Ellis, que es lo que vamos a mencionarlo enseguida, que es un signo básico de derrame pleural. En la inspección que vamos a encontrar, básicamente, va a haber un decúbito lateral sobre el derrame. También va a haber un aumento del choque de la punta, es decir, el latido cardíaco, sobre todo el primer ruido. El paciente va a respirar más costalmente, es decir, no va a utilizar tanto el abdomen para respirar. Va a tener taquipnea, obviamente. Va a estar disneico. Y bueno, básicamente, igual que la telectasia, va a tener una disminución de la expansión torácica. Y en ocasiones se puede abombar básicamente el emitor afectado. Es decir, puede tener un aumento de la parte afectada. Es decir, una asimetría puede haber a nivel del tórax a la inspección. En la palpación vamos a encontrar básicamente el aumento de las vibraciones vocales, aquí, ¿verdad? En el límite superior. Y luego vamos a encontrar disminución o ausencia de vibraciones vocales por debajo de ese límite superior. Es decir, tenemos que ir palpando para evaluar básicamente dónde está el lugar del derrame. Y generalmente por encima del derrame vamos a encontrar aumento de las vibraciones vocales. Y por debajo de esta línea, llamada línea de Damoiseau-Ellis, encontraremos disminución o ausencia de las vibraciones vocales. Y también, por supuesto, disminución de la expansión de la base del pulmón afectado, porque generalmente el derrame se acumula, empieza a acumularse en la base de cada pulmón. En la percusión vamos a encontrar matidez. ¿Matidez dónde? Matidez por debajo de esta línea que ya hemos mencionado varias veces, llamado línea de Damoiseau-Ellis. Se escribe así, Damoiseau-Ellis, pero se menciona línea de Damoiseau-Ellis, y que básicamente es una línea que se traza desde el punto más bajo del esternón hasta el punto más alto en la línea axilar media, ¿verdad? Aquí donde está esta línea axilar media. Este generalmente suele ser el límite de los derrames, pero obviamente en derrames pequeños, porque obviamente cuando el derrame se progresa y se generaliza, se pierde también esta línea y bueno, se hace mate, ocurre matidez en todo el campo pulmonar, ¿verdad? Pero generalmente un derrame inicial suele generar matidez en este lugar. Y bueno, sonoridad normal aquí, ¿verdad? Aquí tenemos todo sonoro el pulmón por la presencia de aire, pero en la base pulmonar podemos encontrar mate. Obviamente que aquí en el espacio de Traube también puede desaparecer, ¿verdad? El espacio de Traube es donde está ubicada la cámara gástrica, que suele ser timpánica. Y bueno, este espacio de Traube desaparece porque desaparece el timpanismo debido a la acumulación también del derrame, que hace que todo esto sea mate. Eso es adelante. Ahora vamos a ver atrás. Atrás, obviamente, se mantiene la sonoridad. Estamos hablando en derrames pequeños. Se mantiene la sonoridad en los pulmones. Y aquí vamos a tener básicamente la línea que hablamos recién de Damoiseau, que genera un triángulo llamado el triángulo de von Corangi-Groco, o sencillamente triángulo de Groco, y que básicamente explica también el desplazamiento o la localización del derrame, en la cual vamos a encontrar también, por supuesto, matidez. Algo muy importante es que vamos a encontrar aquí la columna mate, ¿verdad? La columna vertebral vamos a encontrar matidez. Generalmente sabemos que la columna suele ser sonora, suele tener sonoridad. Eso se va a perder aquí, por lo tanto vamos a encontrar matidez en la columna vertebral. Y en la auscultación vamos a encontrar básicamente algunos signos muy importantes. En primer lugar, un murmullo vesicular muy rudo. Eso es en la parte donde no hay derrame. En donde hay derrame vamos a encontrar ausencia de murmullo vesicular. No se puede escuchar ni el murmullo vesicular, tampoco la voz. Auscultamos acá y no se escucha nada. Donde no escuchemos nada es porque ahí está el derrame. Y algo muy característico es el soplo expiratorio en E. El soplo pleural o en E. El soplo pleural se escucha como si fuera que mencionamos la palabra E en forma disminuida, ¿verdad?
Entonces, ese soplo expiratorio, porque se da en expiración, en E, es típico de la auscultación semiológica del derrame pleural y también la broncoegofonía que ya hemos mencionado anteriormente. Bueno, un tratamiento o una medida terapéutica, aunque también puede ser diagnóstica, es la punción pleural, que se hace con una anestesia local generalmente, obviamente, y se extrae el líquido pleural como método diagnóstico, porque para saber si es que el derrame pleural es de tipo transudado o exudado, para justamente aplicar los criterios de Leigh. Entonces es importante saber si es transudado o exudado, y también para llegar a la causa, para estudiar ese derrame pleural también y ver cómo son las células y llegar a la causa de este derrame pleural. Se hace la punción diagnóstica, pero también esta punción pleural, además de ser diagnóstica, es terapéutica, porque se puede extraer el líquido pleural y el paciente mejora su estabilidad clínica una vez que el líquido pleural que está presente en el derrame es extraído. Obviamente este derrame pleural puede desaparecer o volver a aparecer. Generalmente se da eso cuando hay procesos metastásicos en tumores. Se hace de esta forma, ¿verdad? El paciente sentado, y bueno, se hace una anestesia local y con un trocar, con un punzón, se llega al lugar donde está el derrame pleural y se va extrayendo por medio de un tubo conectado a una válvula en la cual se va acumulando, a un recipiente en la cual se va acumulando el líquido del derrame pleural. Bueno, aquí vemos sencillamente un cuadro, un resumen, vamos a decir, porque esto ya dijimos todo, un resumen de lo que vendría a ser las diferencias entre los tres síndromes o las tres patologías sindromáticas que hemos visto recién: el síndrome de condensación, la atelectasia y el derrame pleural. En los tres va a haber taquipnea o polimnea, ¿verdad? Obviamente va a haber respiración superficial, cianosis puede haber más bien en la atelectasia. Aquí vemos también en que solamente en el síndrome de condensación va a haber aumento de vibraciones vocales. Sin embargo, esto va a estar disminuido o abolido en la atelectasia o el derrame pleural. Y en los tres van a estar disminuidos la expansión torácica, ¿verdad? Esa sería la semejanza a la palpación. En los tres va a haber disminución de la expansión torácica, aunque las vibraciones vocales solamente están aumentadas en condensación, están disminuidos en atelectasia y están abolidos o ausentes en derrame pleural. En los tres casos vamos a tener matidez en el lugar focalizado o localizado de donde esté el problema. La diferencia está en que en la condensación y la atelectasia la columna va a ser sonora. Sin embargo, esta sonoridad se va a perder en el derrame pleural, donde vamos a tener una matidez en la columna vertebral. Ya explicamos lo que es el triángulo de Groco. Y la auscultación, sencillamente vamos a tener un silencio totalmente respiratorio, no vamos a escuchar nada en la atelectasia, aunque podemos tener el soplo en E, ¿verdad? Que ya sabemos que es expiratorio, y la broncoegofonía, que ya hemos dicho. En el derrame pleural, ausencia de murmullo vesicular también. Y aquí vamos a tener el soplo, el tubárico, ¿verdad? Y esto que ya dijimos, que no existe ni aquí ni aquí, que está presente básicamente en el síndrome de condensación. La broncofonía, la pectoriloquia y la pectoriloquia áfona o susurrante. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del neumotórax, que es una entidad que también tiene una relativa frecuencia dentro de los síndromes que afectan al sistema respiratorio. El neumotórax es la acumulación de aire en la cavidad pulmonar, o sea, un ingreso de aire a la cavidad pleural, y básicamente produce también un colapso similar al colapso que generaba la atelectasia. Muchas veces esto es debido a un traumatismo, sobre todo debido a heridas cortopunzantes. Una herida de bala, una herida por armas blancas puede generar un neumotórax. Y bueno, también puede ser debido a un barotrauma en el cual aumenta la presión a nivel pulmonar y eso genera una acumulación de aire, un ingreso de aire a la cavidad pleural. Aquí tenemos todas las causas. Bueno, ya dijimos las traumas, ¿verdad? Los traumáticos, heridas punzantes, como hemos mencionado, de armas de fuego, de armas blancas,
Podemos mencionar también que existe otra entidad, según la causa, llamada neumotórax espontáneo, ¿verdad? Que es debido a enfermedades que afectan a los pulmones, como el enfisema, la tuberculosis, el asma bronquial, el infarto pulmonar, las neumoconiosis, que son las enfermedades por depósito, como por ejemplo las asbestosis, la silicosis, y también los síndromes de masa, es decir, todos los quistes que se generen a nivel pulmonar. También todas las burbujas de aire que aparezcan en el pulmón pueden generar un neumotórax, ¿verdad? Aunque también no podemos dejar de mencionar que cada vez se va haciendo más frecuente las causas iatrogénicas, es decir, un tratamiento puede generar un accidente. Por ejemplo, cuando se hace una vía central, muchas veces se punza la subclavia, porque es una de las vías de acceso para hacer la vía central es la subclavia. Muchas veces al punzar la subclavia, al punzar la subclavia podemos perforar el vértice pulmonar por la cercanía que tiene los vasos subclavios con el vértice pulmonar, y muchas veces se puede generar una perforación del pulmón, por lo cual el aire ingresa dentro de la cavidad pleural. Puede ser debido también a una toracocentesis. ¿Qué es la toracocentesis? Lo que vimos hace rato. Lo que vimos aquí. Esto es la toracocentesis diagnóstica y terapéutica, en el cual se hace por medio de una punción pleural debido al derrame pleural, ¿verdad? Entonces, una toracocentesis muchas veces puede perforar también el tejido pulmonar y puede generar neumotórax. Y bueno, cualquier tipo de maniobra en la cual haya invasión, ¿verdad? Cualquier maniobra invasiva puede generar un neumotórax. Básicamente, si el tubo de drenaje pleural también no se extrae de buena forma, o se introduce mal, se instala mal, eso puede generar también neumotórax. Y algo que también se da mucho en terapia intensiva es cuando un paciente está ventilado mecánicamente, o sea, por medio de un respirador por mucho tiempo, eso puede generar neumotórax. Es decir, la ventilación mecánica también en forma crónica, en forma prolongada, a largo plazo, puede generar un neumotórax de tipo iatrogénico, es decir, accidental. Bueno, y tenemos un neumotórax especial que es la del recién nacido, sobre todo en los prematuros se puede dar también un caso de neumotórax. Bueno, ¿qué clínica va a tener el paciente? Los síntomas que van a presentar al paciente es, en primer lugar, tos seca, digo bien, que se puede cronificar, que puede ser persistente, dificultad respiratoria, obviamente, que se va haciendo progresiva, y un dolor que también se da de tipo pleurítico, es decir, dolor que aparece cuando una persona respira. El paciente no puede respirar porque cada vez que respira le duele, ¿verdad? Le genera un dolor en el lugar afectado. A la inspección vamos a encontrar el paciente va a estar totalmente azulado, obviamente por la falta de oxígeno. Esto se llama cianosis, o puede estar también en forma violácea. Vamos a encontrar una frecuencia aumentada, una frecuencia respiratoria aumentada, taquipnea, y obviamente el tórax no se va a poder expandir en el lado donde está el problema, ¿verdad? Es decir, vamos a encontrar una inmovilidad del tórax afectado. Es decir, a lo mejor si aquí está el problema, este tórax se va a poder expandir, pero este tórax no va a poder moverse. A la palpación vamos a encontrar, como la mayoría de los síndromes, una ausencia de las vibraciones vocales, excepto en la condensación que había un aumento, ¿verdad? Aquí no vamos a encontrar vibraciones vocales. Aquí vemos el aire que ingresó y esto es el colapso pulmonar. Es parecido a una atelectasia. Obviamente va a estar disminuido la expansión del emitórax afectado, ¿verdad? Pero lo que vamos a encontrar muy importante aquí es la hipersonoría. Eso es lo que hace la diferencia con una atelectasia o con un derrame pleural, donde hay matidez, ¿verdad? Aquí lo contrario, al haber aire que ingresó en la cavidad pleural, esto va a hacer que sea muy sonoro. Vamos a encontrar hipersonoría y mucho timpanismo, ¿verdad? Como si fuera a tocar un tambor. Al percutir, vamos a imaginarnos que estamos tocando un tambor porque hay mucho timpanismo solamente en el lugar afectado, en el pulmón afectado, debido a la presencia de aire. Y algo muy importante, esto es lo que hace prácticamente el diagnóstico, la auscultación.
Vamos a encontrar un soplo llamado soplo anfórico, que es como si fuera el sonido que hace el soplo anfórico, es como soplar una botella, ¿verdad? Si agarramos una botella y soplamos la botella, ese ruido, ese sonido que genera el soplo en la botella, asimismo parecido es el sonido que genera el soplo anfórico. Y bueno, la voz también va a ser anfórica y parecido va a ser al soplo anfórico. Y obviamente al estar retraído el parénquima pulmonar, los ruidos respiratorios van a estar disminuidos o totalmente anulados, abolidos. Aquí vemos sencillamente el neumotórax. Esto es la silueta cardíaca. Aquí vemos otra imagen más. El pulmón como está colapsado. Hay aire. Aquí vemos imágenes también donde vemos un acúmulo de aire a nivel pulmonar en la cavidad pleural. Y bueno, para ir avanzando, vamos a hablar un poquito de los patrones obstructivos. En primer lugar, vamos a hablar del síndrome de obstrucción de la vía aérea superior, es decir, todo lo que afecta a los bronquios, a la tráquea, y después estaremos hablando del síndrome de obstrucción de la vía aérea inferior. El síndrome de obstrucción de la vía superior sencillamente es la obstrucción de todo lo que conforma las vías superiores, ¿verdad? Es decir, las fosas nasales, la faringe, la laringe y por supuesto la tráquea, hasta su división, ¿verdad? El lugar donde la tráquea se divide en dos bronquios, ¿verdad? Que está a nivel de T4, a nivel de la cuarta vértebra dorsal o torácica, se llama carina, como estamos viendo aquí. Hasta aquí es vía aérea superior. Todo lo que esté después de la carina, bronquios, bronquiolos, ya son las vías aéreas inferiores. Hay muchas causas que producen esto, generalmente uno puede nacer con problemas obstructivos, congénitos, aunque hay enfermedades inflamatorias, tumores también, y lo más temido, la parálisis de las cuerdas vocales, que pueden generar un síndrome obstructivo, aunque esto es menos frecuente. A la inspección vamos a encontrar que el paciente tiene bastante dificultad para respirar. Obviamente va a mover las alas de la nariz para tratar de respirar. A eso se le llama aleteo nasal. Va a usar sus músculos accesorios a la respiración y eso se va a notar a la inspección. Eso se llama tiraje, sobre todo los intercostales. El paciente va a tener frecuencia respiratoria baja, una bradipnea, y va a estar todo a su lado o violáceo, ¿verdad? Así va a tener una cianosis. A la palpación vamos a encontrar sencillamente todos los ruidos disminuidos también y los murmullos vesiculares también en la auscultación disminuidos. Y por último vamos a hablar un poquito del síndrome de obstrucción de la vía aérea inferior, en la cual vamos a tener prácticamente una misma etiología que la anterior, ¿verdad? Aquí lo más frecuente es básicamente las enfermedades obstructivas, es decir, el EPOC en primer lugar, caracterizado por el asma bronquial que vemos aquí, que forma parte del EPOC. También encontramos aquí el enfisema pulmonar o llamado soplador rosado, que vamos a hablar enseguida de eso, y la bronquitis crónica también entra dentro del EPOC. La inflamación de los bronquios más pequeños, llamados bronquiolos, produce una bronquiolitis y la dilatación de estos bronquios o bronquiolos produce lo que se llama la bronquiectasia, que también produce este síndrome llamado de las vías aéreas inferiores. Esto afecta a los bronquios y a los bronquiolos también. Tenemos dos grandes grupos aquí, ¿verdad? Por un lado el enfisema y por otro lado la bronquitis, que son los más frecuentes, en el cual vamos a tener disnea, pero no la misma gravedad de la disnea. Una bronquitis generalmente genera una disnea leve, ¿sí? A veces puede llegar hasta moderada, y el paciente tose antes de tener dificultad respiratoria. A diferencia de el enfisema, en el cual el paciente tiene mucho más tos, ¿verdad? Y la tos se da después de la dificultad respiratoria, en la cual va a haber mucho más gravedad, el paciente tiene una disnea más grave, siempre hay una tos post-disnea, ¿verdad? Esa es la diferencia con la bronquitis, ¿verdad? A la bronquitis se le llama también soplador azul o abotagado azul,
por la presencia de cianosis. Sin embargo, al enfisema se le llama soplador rosado debido a la presencia de esputo y bueno, a la coloración que presenta el paciente, ¿verdad? La piel más o menos rosada. El esputo en el caso del enfisema es muy escaso, prácticamente no hay, y es sencillamente mucoso, no hay nada purulento, digo bien. Sin embargo, el esputo en la bronquitis sí es muy infecciosa, por eso es abundante, bastante cantidad de secreción, bastante catarro hay en la bronquitis, y esta bronquitis suele ser purulenta, o sea, este esputo suele ser purulento. El esputo es el catarro que justamente proviene de los bronquios, o sea, de las vías aéreas y también del parénquima pulmonar. No es la secreción bucal, ¿verdad? Es lo que procede del sistema respiratorio, que en este caso va a ser bastante purulento, inclusive puede ser de mal olor. Otra diferencia es sencillamente la patogenia infecciosa. En el enfisema prácticamente no hay infecciones, sin embargo, en la bronquitis hay infecciones recurrentes, ¿verdad? Sí, frecuentemente hay infecciones. Y básicamente el paciente con bronquitis suele tener insuficiencia respiratoria, es decir, tiene disminución de la saturación de oxígeno por debajo de los 92%, ¿verdad? Eso se puede medir con un aparatito llamado oxímetro de pulso o bien llamado saturómetro, en la cual se colocan uno de los dedos, sobre todo el índice, y se puede medir la saturación de oxígeno, es decir, la afinidad que tiene el oxígeno con la hemoglobina o por la hemoglobina. Su valor normal es de 92 a 99%, por debajo del 92% hablamos de insuficiencia respiratoria, y esto sí está presente casi siempre en la bronquitis. Sin embargo, esto no está presente en el enfisema, solamente en estadios finales o terminales aparece la insuficiencia respiratoria en el enfisema. Bueno, en el caso del enfisema, una de las causas suele ser básicamente el tabaco. Y bueno, el paciente se siente débil por la falta de oxígeno, obviamente. Se siente débil, muchas veces pierde peso y básicamente usa los músculos respiratorios, como estamos viendo aquí. Aquí también vamos a ver un poquito de estos músculos que vemos ahí. El pectoral menor son los músculos que el paciente usa. A eso se le llama tiraje, ¿verdad? Uso de músculos accesorios respiratorios. Hay un poco de taquipnea, ¿verdad? Y el paciente suspira, ¿verdad? Cada vez que respira, hace una aspiración prolongada. El paciente siempre trata de ponerse hacia adelante, como inclinado hacia adelante, porque básicamente es la mejor posición que adopta o que le permite una mayor oxigenación. Siempre está como inclinado hacia adelante. Tiene ingurgitación yugular, aumento de la yugular, y puede presentar como cualquier evento, como cualquier patología que esté dentro del EPOC, puede presentar el tórax abombado, llamado tórax en tonel. Eso también se da en los asmáticos. Y a la radiografía se puede ver que las costillas, que suelen estar en forma circular, están horizontales, ¿verdad? Horizontalización de las costillas y también del diafragma. Y bueno, lo que ya dijimos, ¿verdad? El tiraje, ¿verdad? Que es básicamente el uso de los músculos respiratorios accesorios sobre todos los intercostales. En la bronquitis, generalmente se ve lo contrario, ¿verdad? En el sentido del peso, ¿verdad? En el anterior, en el enfisema hay disminución de peso, aquí hay exceso de peso. La persona es de un tórax brevilíneo, un tórax ancho y corto. A eso se le llama hábito pícnico, ¿verdad? El tórax es más ancho y más pequeño, ¿verdad? Un tórax brevilíneo o pícnico. El paciente, por la falta de oxígeno, va a tener cianosis, dificultad respiratoria, digo bien. Bueno, la frecuencia puede estar normal, aunque es muy raro ver tiraje, ¿verdad? Porque aquí no hay uso de músculos accesorios de la respiración, y pueden haber edemas, aumento de líquido en las extremidades, como estamos viendo aquí, por ejemplo. Aquí hay edema,
También puede haber, como estamos viendo aquí, edema periorbitario. Cerca de los ojos puede estar hinchado, los ojos pueden estar hinchados. El paciente saca muchas veces la lengua porque les cuesta respirar. Y edema en los miembros superiores e inferiores. Bueno, aquí vemos sencillamente una comparación, vamos a decir así, de lo que es el enfisema versus la bronquitis. Algo muy importante que podemos mencionar es que en la palpación el enfisematoso puede tener un aumento del latido cardíaco sistólico, o sea, el aumento del primer ruido, y eso se llama signo de Dressler. El paciente en la bronquitis va a tener un edema y básicamente va a tener una disminución de las pulsaciones. En la percusión, sencillamente, en el edema, en la bronquitis no encontramos nada anormal. Todo está normal, no hay ninguna matidez, porque básicamente no hay problema. Aquí no hay problema de parénquima, aquí no hay problema pulmonar. El problema está en los bronquios. Y, sin embargo, en el enfisema vamos a tener sencillamente un aumento de esta resonancia, un aumento de la sonoridad cuando se produce sencillamente el descenso de los pulmones. Y esta bronquitis, o sea, este enfisema, digo bien, puede afectar incluso a la percusión de la silueta cardíaca. La silueta cardíaca suele ser mate, por lo cual al percutir, en el caso de enfisema, puede estar disminuido esa matidez que se da en la silueta cardíaca, en el lugar donde está el corazón. Y a la auscultación, sencillamente encontraremos en el enfisema, encontraremos una disminución, aunque no suele estar abolido, pero suele haber una disminución del murmullo vesicular y eventualmente puede haber ruidos agregados como por ejemplo sibilancias, chillido de pecho, significa esto, y estertores. Estertores, ¿por qué? Porque básicamente los alveolos están rotos aquí, ¿verdad? Sabemos que el enfisema es una ruptura de las paredes alveolares. Obviamente esto se oculta en expiración, ¿verdad? Tanto las sibilancias como los estertores. En el caso de la bronquitis, sencillamente va a haber roncus, ¿verdad? El paciente va a estar como ronco. Y bueno, vamos a escuchar también las sibilancias, ¿verdad? Comúnmente llamado chillido de pecho. Y algo muy característico a nivel cardíaco es escuchar un galope, ¿verdad? Un tercer ruido cuando el corazón se relaja, un galope diastólico. Que eso es signo generante que se da también en la insuficiencia cardíaca. Bueno, aquí vemos sencillamente el aplanamiento del diafragma. El diafragma tiene que ser algo cóncavo en sentido superior y convexo en sentido superior y cóncavo en sentido inferior. Aquí vemos que el diafragma está totalmente lineal, está aplanado. Esto es categóricamente se ve en bronquitis, en cualquier enfermedad que esté presente dentro del EPOC, ¿verdad? Vemos un aplanamiento del diafragma, una horizontalización también de las costillas, como estamos viendo ahí. Y bueno, aquí vemos un aumento de esto que ven aquí, es el trama broncovascular, es decir, se ven los vasos sanguíneos y se ven los bronquios con mayor detalle. Eso es algo característico del enfisema a nivel radiológico. Y todo esto es el área de enfisema, en donde se borran todas las marcas costales, o sea, de las costillas. Bueno, y para ir terminando con esto, quisiera dejar unas conclusiones. Todas estos síndromes, estas patologías respiratorias, en primer lugar se hace por medio del interrogatorio, que es muy importante saber los signos y síntomas del paciente. Y obviamente, para eso se tiene que hacer un interrogatorio cuidadoso, minucioso y bien detallado. Y en lo posible, como ya dijimos anteriormente, en forma cronológica de la aparición de los signos y síntomas. También es importante hacer un cuidadoso examen físico teniendo siempre nuestro orden establecido de inspección, palpación, percusión y auscultación. Y bueno, básicamente gracias o por medio de ello podemos apoyarnos también en las imágenes radiológicas y bueno, ya sea radiografía o tomografía,
Y bueno, además de esto también es importante siempre tener además de esto, herramientas accesorias como un hemograma, ¿verdad? Para saber si no hay alguna infección, ¿verdad? Como en el caso de la neumonía. Eh, si no hay un proceso, eh, una disminución de la hemoglobina, por ejemplo, en casos de anemia, también es importante que que se le haga al paciente una gasometría arterial para evidentemente evaluar si no hay una insuficiencia respiratoria, que se le pueda también tomar la saturación de oxígeno con el saturómetro. Y bueno, también además de esto es importante eh, evaluar sencillamente eh, otros factores como la albúmina, por ejemplo, que hemos hablado hace rato, que puede aparecer como una de las causas de derrame pleural, de la albúmina. Y además de eso también hay que tener en cuenta que es importante también hacer el estudio del derrame pleural en caso de que haya derrame pleural para saber si el derrame pleural es un transudado o exudado. Es decir, además de esto, es importante hacer otros estudios, ¿verdad? No solamente hacemos el diagnóstico con la clínica o con el examen físico o con el interrogatorio, sino que también nos puede servir los otros estudios. Eventualmente también hay que proponer hacer al paciente una espirometría en la cual evidentemente nos vamos a orientar más bien a descartar una patología obstructiva. Generalmente la espirometría suele salir anormal en los patrones obstructivos, es decir, en las enfermedades obstructivas. Sin embargo, se puede mantener normal en los patrones restrictivos, es decir, enfermedades que afectan al parénquima. Entonces también es importante que estos pacientes, sobre todo si tenemos una sospecha de algo obstructivo, que se puedan hacer una espirometría, evaluando básicamente los 4 volúmenes pulmonares y las 4 capacidades pulmonares que están presentes dentro de los pulmones. Y bueno, esto es lo que yo quisiera compartir con ustedes. Espero que les haya servido, que les haya sido útil, que hayan aprendido. Y bueno, gracias a todos los que ven mis videos. Si les gustó el video, me pueden dejar un me gusta. Si quieren tener próximos videos, se pueden suscribir. Si quieren dejarme algún comentario, algún aporte, alguna consulta, me lo pueden hacer ahí abajo en los comentarios. Y bueno, gracias a todos los que se suscriben a mi canal y también le dan me gusta a mis videos. Eternamente agradecido con ustedes. Y bueno, eso es todo por ahora. Muchas gracias por su atención.